Hola, buenas tardes, mi gente de YouTube. Hoy hablamos de Marruecos y de Francia. Bien, hoy hablamos prácticamente de esta crisis diplomática política que lleva un año atascada entre ambos países, de la cual no se habla mucho. Últimamente sí que los medios de comunicación marroquíes, sobre todo periódicos, empiezan a hablar de esta crisis política entre ambos países, sobre todo por el hecho de que Francia muestra el apoyo a la soberanía de Marruecos, pero a su vez no lo hace oficialmente y no lo hace como España o Alemania, por ejemplo, que es el último país de la Unión Europea del que se esperaba el apoyo a Marruecos sobre el Sáhara Occidental, ya que Alemania hasta hace poco tenía una crisis diplomática con Marruecos por las declaraciones que habían hecho los alemanes indicando de que el Sáhara marroquí tiene que celebrar un referéndum y independizarse lo antes posible de Marruecos, y eso ha llevado directamente a Rabat a llamar a su embajador en Berlín y llevarlo a Marruecos, y de esta manera también congelar con la embajada alemana en Marruecos todas las relaciones de todo el tipo de trato con este gobierno, sobre todo con este país, mejor dicho. Bien, después de que en Alemania se haya cambiado el gobierno y el presidente, digamos sobre todo el canciller, que así se llama en Alemania, una vez cambiado el canciller, directamente, una semana después, la ministra de Asuntos Exteriores alemana ha hecho oficial el reconocimiento de Alemania al plan de la propuesta que propone Marruecos, que es la propuesta de la autonomía total y absoluta sobre las provincias del sur del Reino de Marruecos, que son llamadas Sáhara Occidental o Sáhara Marroquí. Bien, después de que Alemania haya hecho ese gesto, luego hemos visto a España, luego también hemos visto a Holanda, luego a Chipre, luego a Eslovaquia y a muchos otros países como Hungría, etcétera, etcétera, que todos han ido por el camino de alguna manera que favorece al Reino de Marruecos y favorece la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero nuestro principal aliado dentro de la Unión Europea, que es directamente la República de Francia, la cual nos une con ella Esturia, también nos une con ella un periodo de colonización o de ocupación ilegal, declarándonos protectorado el centro de Marruecos. Recordamos que Marruecos fue parte de Francia, bueno, parte no, sino fue protectorado francés durante aproximadamente unos 32 años, desde 1912 hasta 1956. Bien, durante este tiempo, Marruecos y Francia fueron prácticamente uno, ya que dependían uno del otro. Pero, por supuesto, después Marruecos se independizó, pero aún así las relaciones son las mejores que se puede tener un país que te ha ocupado ilegalmente y un país que se acaba de independizar de ese ocupa. Son unas relaciones magníficas en todos los aspectos. Francia está del lado de Marruecos en todos sus problemas. Francia defenderá a Marruecos y defiende Marruecos y los intereses de Marruecos. Pero por supuesto Francia tiene muchos intereses en Marruecos. No es que lo defiende porque lo quiere por el hecho de que compartieron parte de Historia. No, no. Francia lo defiende o de alguna manera le interesa quedar bien con Marruecos por el hecho de que muchísimas empresas francesas se establecieron en Marruecos desde la época de la ocupación y hasta hoy en día siguen en Marruecos. Y los beneficios son enormes dentro de Marruecos que, por ejemplo, estas empresas estuvieran en Francia. Y no solo eso, sino que también los proyectos del propio Reino de Marruecos, como por ejemplo el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad, que es el primer tren de alta velocidad en todo lo que es el continente africano, quien se encargaba de construirlo era Francia. De momento el tren de alta velocidad en Marruecos va de Tánger hasta Casablanca. Y este tren es uno de los más rápidos a nivel internacional, uno de los mejores a nivel internacional, y por supuesto construido por la República Francesa, y son casi 2.000 millones de euros pagados por el gobierno de Marruecos a la República Francesa para que construyera este tren. Por supuesto, este tren no va a parar aquí. Lógicamente, Marruecos aún está proponiendo otros planes para construir el mismo tren desde Casablanca hasta lo que es Agadir, al sur de Marruecos, prácticamente casi al norte del Sáhara marroquí. Y todo esto son millones y millones y millones de euros. Bueno, podemos decir miles, porque las cifras, si de Tánger a Casablanca ha llegado a 2.000, pues el de Casablanca hasta Agadir mucho más va a costar. Y todo esto se encarga Francia y el dinero siempre se lo lleva Francia.
al igual que los beneficios de la mayoría de las empresas en Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también lo que es el idioma francés. El francés hasta ahora es uno de los principales idiomas hablados en Marruecos, justo detrás del bereber y del árabe, ambos idiomas nacionales oficiales. Y el idioma francés es un idioma cooficial, sobre todo se utiliza para los negocios y para las administraciones públicas del Reino de Marruecos. Y el francés es uno de los idiomas más importantes en Marruecos, y uno de los principales, lógicamente, ya que se utiliza casi para todo, al igual que los otros dos que hemos nombrado. Pero bien, hasta ahora todo esto lo hemos visto y ambos países lo comparten. Pero claro, Marruecos, ¿qué gana de todo esto? Absolutamente nada, más que un país que, de alguna manera, defiende a Marruecos, pero por sus intereses. Hemos visto, por ejemplo, el boicot de los marroquíes contra los productos franceses hace unos años atrás, y, lógicamente, Emmanuel Macron y François Hollande, el expresidente, no les ha gustado para nada que Marruecos o que la población de Marruecos hicieran boicot contra sus productos. Al igual que también hemos visto que el boicot no solo afecta a los productos franceses en su momento, sino que el boicot también afectó a los productos nacionales de Marruecos. Por ejemplo, el actual presidente del gobierno de Marruecos, contra todas sus empresas, boicot al máximo. Y de esa manera, en Marruecos se obligó a todos estos productos y a todas estas empresas a bajar los precios en todo el país. Y de esa manera, el pueblo marroquí volvió a consumir los productos de todas las empresas, lógicamente, porque han bajado el precio. Digamos que han respondido a las exigencias del pueblo de Marruecos. Bien, después de todo esto, tensiones continuamente, problemas continuamente. La República Francesa defiende a Marruecos en lo que le interesa y en lo que no, intenta callarse. Y por último, hemos visto la reunión de Francia con Argelia. Lógicamente nos hemos alegrado de que se hayan reconciliado con su antigua colonia durante 132, menuda diferencia hay, pero el dolor argelino es mucho más grande que el dolor de Marruecos, porque en Marruecos Francia no ha hecho ni mal ni bien, ha ocupado y luego se fue, pero en Argelia mató millones. Y aún así, hemos visto la reconciliación al máximo, firmando acuerdos de amistad, acuerdos de recuperación, acuerdos en todos los medios. Y bien, en Argelia son celebrados, en Francia también, pero varios políticos franceses han criticado la forma en la que se actuó Emmanuel Macron en Argelia, sobre todo tachándolo de traidor a la patria francesa y también a lo que es la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Más que nada, ¿por qué? Pues porque el presidente de la República de Argelia ha estado hablando con Emmanuel Macron del asunto del Sáhara Occidental. Emmanuel Macron, por supuesto, ha evitado pronunciarse sobre el Sáhara Occidental. Argelia lo que quería es que Emmanuel Macron declarara desde Argelia que Francia apoya el plan de la autodeterminación que propone el Frente de Polisario y las Naciones Unidas. Pero por supuesto este plan no tiene cabida en Marruecos y no tiene cabida a nivel internacional, más que nada después de que la mayoría de los países a nivel internacional apoyan a Marruecos y defienden la integridad territorial del Reino de Marruecos. Y en el continente africano más del 40% de los países africanos ya tienen consulados oficiales dentro de lo que es el Sáhara marroquí, tanto en Dakhla como en Laayoune. Y así continuamente. Pero bien, el presidente argelino indicó de que han tratado asuntos de Mali, de lo que es el Sahel, etcétera, etcétera, y que sobre todo han hablado del asunto del Sáhara Occidental para salir lo antes posible del conflicto que hay entre Marruecos y el Frente de Polisario. Luego hemos visto a Emmanuel Macron hablando, y en el cual dice literalmente de que solo han tratado el asunto de Mali y los asuntos del Sahel. Hasta ahí todos contentos. Ni Marruecos se va a enfadar, ni Argelia tampoco. Aunque de alguna manera Argelia debería, porque la ha llamado mentirosa en su cara. Pero aún así, nosotros los marroquíes no nos vamos a enfadar por eso. Francia ha hecho, digamos, lo que ha podido con Argelia para dejarlos contentos y, por lo tanto, no provocar a Marruecos y no enfadar a Marruecos por sus empresas más que nada. Pero al fin y al cabo, Marruecos, en el discurso de la revolución del rey y el pueblo, el discurso de Mohamed VI, ha dejado claro de que todos los aliados de Marruecos, tanto tradicionales
y a eso nos referimos a Francia, a Estados Unidos, a Arabia Saudí y a otros países más. A todos los aliados, tanto tradicionales como los nuevos aliados, que dejen claro su posición respecto al Sáhara Occidental. Y también Mohamed VI ha dejado claro de que el Sáhara es parte de Marruecos íntegra y por lo tanto Marruecos a nivel internacional en respecto a su política de exterior solo mira a través del Sáhara Occidental, que ya no mirará absolutamente nada a través de otros sentidos, sino que toda la política exterior de Marruecos va a estar basada en el Sáhara. Quien apoye la soberanía es bienvenido, quien no, pues mejor que no esté, que haga lo que le dé la gana. Cada uno es libre, lógicamente, cada país es independiente y soberano en su política de exterior. Pero por supuesto no queremos juegos. Eso es lo que quiere dejar claro Mohamed VI, el rey de Marruecos. Y por lo tanto, la crisis política francesa marroquí va en calma, va relajada, no hay, digamos, choques, no hay declaraciones fuertes entre ministerios de exterior o ministerios de los gobiernos, directamente tanto de Marruecos como de Francia. Ambos, de alguna manera, andan calmados, pero hay una cosa que ha colmado, digamos, ya lo que es el vaso de la crisis. Y es un imán que hay en Francia, nacido en Francia, y no solo nacido en Francia, sino que directamente tiene nacionalidad francesa, o tenía nacionalidad francesa. Y este señor ha renunciado directamente a la nacionalidad francesa a favor de la nacionalidad marroquí, y de esta manera solo mantiene la nacionalidad marroquí. Es un imán. Quien no sabe qué es un imán, pues diríamos un sacerdote, para que lo entendamos. Bien, pues el imán de musulmán, en este caso en Francia, es acusado directamente de antisemitismo y de muchas más acusaciones francesas contra este imán. Pero por supuesto Francia lo quiere detener, pero no mantenerlo dentro de Francia o castigarlo Francia mismamente, sino que lo que quiere hacer es expulsarlo al reino de Marruecos, ya que lo considera un imán radical, un imán extremista y que llama a la violencia. Nosotros no hemos escuchado los discursos de ese man para poder defenderlo o para poder hablar en su favor. Pero lo que tenemos claro es que si uno nació en tu país y es tu ciudadano, que además tenía tu nacionalidad antes que la nacionalidad marroquí, porque esa la ha solicitado después, es tu ciudadano, castígalo en tu país. Y aparte, si hasta ahora el gobierno francés sigue rechazando todo lo que son los visados para los marroquíes, porque los marroquíes hasta ahora se les ha complicado mogollón solicitar visados, ya sea de turista o sea de lo que sea en general, para ir a Francia, pues entonces, si tú no aceptas a nuestros ciudadanos de turistas en tu tierra o de visita o de cualquier otro tipo, digamos, de gestión, al fin y al cabo, incluso a los exministros del gobierno islámico de Marruecos, de los hermanos musulmanes, también se les ha rechazado los visados y eran funcionarios del Estado del Reino de Marruecos. Y así continuamente. Y eso ha provocado esta crisis. Por lo tanto, Marruecos rechaza categóricamente que entre ese imán en el Reino de Marruecos, ya que considera de que no es cosa de Marruecos castigarlo o retenerlo contra, digamos, su voluntad en Marruecos, ya que por parte de Marruecos no considera de que este imán haya cometido ningún tipo de delito ni contra la ley francesa ni contra la ley marroquí, y que por lo tanto el imán que Francia quiere deportar a Marruecos, que se quede en la República Francesa, que para eso es su ciudadano. Así lo indica Marruecos, y a Francia, pues lógicamente está un poco enfadada. Y dicen de algunos cercanos al gobierno, algunos ministros y tal, y algunos funcionarios cercanos al gobierno francés, indican de que Francia lo quiere echar de Francia para que no siga, supuestamente, radicalizando a la gente. Pero, por supuesto, Marruecos rechaza, y según ellos, Marruecos rechaza para castigar a Francia, para de alguna manera llamar atención a Francia, más que nada porque Francia últimamente no ha mostrado ningún tipo de apoyo al Reino de Marruecos, sobre todo desde la crisis vivida entre el gobierno de Marruecos y el gobierno de España. Recordamos que Francia en esa crisis apoyó directamente a lo que es el Reino de España inmediatamente después de que haya sucedido lo que es el asalto a la ciudad autónoma de Ceuta.
justo en ese momento Francia sacó un comunicado apoyando la soberanía y la integridad territorial de lo que es el Reino de España y de alguna manera yendo totalmente en contra de Marruecos por primera vez en su historia. También recordamos que en 2004 la crisis vivida entre el gobierno de Marruecos y el gobierno de España por la isla de Perejil, Francia, cuando sacó un comunicado, fue totalmente a favor del Reino de Marruecos, defendiendo a Marruecos y la integridad territorial del Reino de Marruecos e incluso llegando de alguna manera a intervenir para que parara ese conflicto latente que ha habido entre ambos países. Y bien, finalizamos el vídeo aquí. Un saludo y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo y por vuestros comentarios.